Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a esta primera reflexión para nuestro retiro de Adviento. Vamos a ponernos siempre en las manos de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, para que ella pues nos acompañe en este tiempo de espera, ella que fue la Madre de la espera. Pongámonos en las manos de ella, pues para que nos dé la gracia de la pureza de su mente, de su corazón y de su alma. Porque nosotros tenemos que ser puros de corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, dicen las bienaventuranzas, porque ellos verán a Dios. Hay que pedírsela siempre, entonces, la pureza de corazón a la Santísima Virgen María. Especialmente pues en esta reflexión que vamos a tener a partir de este momento, pues, y prepararnos para la venida de Cristo en Navidad. El tema se llama, ya lo habíamos dicho en la introducción, Enséñanos a contar nuestros días y llegaremos a la sabiduría del corazón. Pongámonos entonces en las manos de la Santísima Virgen María. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, puesto donde Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Bienvenidos pues, queridos hermanos, pues a este otro nuevo encuentro que tendremos para esta preparación, este retirito, este mini retiro de preparación para la Navidad. Decíamos también en la introducción que este retiro fue pensado para un tiempo duro que está transitando, está atravesando toda la humanidad, que fue el problema de la pandemia, el COVID. Entonces, en estos tiempos, toda la humanidad experimenta ese sentido de precariedad, ese sentido de que nuestra vida es caduca. Y todo esto pues debido a esta experiencia de muerte que hemos vivido a nivel mundial. El Señor, decía San Gregorio Magnus, el Señor a veces nos instruye con palabras, pero también a veces nos instruye también con los hechos. Esto es lo que dice la Santísima Virgen María y el mismo Cristo lo ha dicho también, que tenemos que leer los signos de los tiempos para que podamos entender lo que el Señor nos quiere decir. Estos 2 años pasados, 2020, 2021, marcados de una manera terrible por ese coronavirus, nos esforzamos por reunir y reflexionar esta enseñanza sobre la muerte para cada uno de nosotros. Y qué podemos en esta experiencia de muerte que hemos tenido en estos 2 años, qué experiencia podemos extraer nosotros para nuestra vida personal, para nuestra vida espiritual. Son reflexiones que podemos hacer solo nosotros los creyentes, porque los que no creen en Dios no pueden reflexionar sobre esta realidad de la muerte que hemos sufrido el mundo entero. Y también sería imprudente también proponer este tema de la muerte de una manera indiscriminada a los que no conocen la fe. A lo mejor se escandalizarían de nosotros mismos también cuando nos ponemos a hablar en 2 años de muerte, ponernos a hablar de la muerte. La reflexión de esta de este primer encuentro es eso. Reflexionemos sobre la muerte mía, la muerte tuya, hermano. Decíamos también en la introducción del momento mori, ¿verdad? Del latín que utilizan esa orden de los trapenses, que son conventos de total silencio, y cuando se encuentran dos monjes por el pasillo,
le dice el uno al otro, recuerda que morirás. Yo creo que es una frase muy linda, muy sabrosa, porque no es dicha ni con desprecio ni con el deseo de que se muera, porque el desear la muerte a otro es pecado, sino que más bien pues es un recordarnos a nosotros mismos, a cada uno de nosotros, y decirnos, recuerda que morirás, tarde o temprano. Cuando mi mamá estuvo enferma, me decía uno de mis yernos, yo le expresaba, mi mamá es una bomba de tiempo, porque así toda enfermita y tan viejita. Y me decía él, de una palabra muy sabia, me decía, es una bomba de tiempo y tiene la mechita bien corta, me decía, o sea, eso es pronto que va a morir. Y de hecho, pues sí, falleció mi madrecita. Entonces, es una gran verdad, somos de la muerte, tenemos que pensar en la muerte. De la muerte se puede hablar de dos maneras, de una manera querigmática o de una manera sapiencial. O sea, como, como un anuncio, como una proclamación de que Cristo ha vencido a la muerte. eh, y con esta convicción querigmática, decir que la muerte ya no es un muro contra el cual se estrella todo mundo y se hace pedazo, porque así piensan los que no conocen a Cristo. La muerte es el tope de su vida, donde se estrella y se desbarata y desaparece su vida. No es así con la experiencia carismática de la iglesia, ¿ves? El anuncio de Cristo, vencedor de la muerte, y que por lo tanto la muerte se ha convertido no en un muro, sino en un puente hacia la vida eterna. La forma sapiencial, por otro lado, o sea, la forma existencial, la forma de sabiduría, primero la forma carismática, ¿verdad? El anuncio de Cristo venció la muerte y que la muerte ya es una puerta hacia la eternidad. Y la otra forma de la sabiduría, de la inteligencia, del existencialismo, esa forma sapiencial, según la definición de la Sagrada Escritura de lo que es la sabiduría, es una reflexión de esta realidad de la muerte tal como se presenta en la experiencia humana, con el fin pues de sacar lecciones para vivir mejor, para vivir bien. Es la perspectiva en la que tenemos que reflexionar y meditar pues este tema de la muerte en este Adviento, de una manera sapiencial. Sacarle con nuestra sabiduría a esta experiencia humana, sacarle una lección de vida para que seamos mejores, para que nos vayamos transformando. Ahora bien, en este modo sapiencial habla la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, especialmente en los libros sapienciales. Y dentro de los libros sapienciales, acuérdense que es una lista de libros, el libro de la sabiduría, el eclesiástico y los salmos. Son los libros sapienciales. Entonces, a través de los salmos, según el título que Padre Cantalamessa le ha dado a esta primera reflexión, es enséñanos a contar nuestros días y llegaremos a la sabiduría del corazón. Esa es la experiencia sapiencial. Sacar una lección de vida para nuestro corazón, para que sea transformado nuestra vida. Ahora bien, esta forma de ver la muerte no termina en el Antiguo Testamento, sino que también continúa en el Evangelio con Jesucristo mismo. Recordemos la amonestación que hace Cristo en el Evangelio de San Mateo capítulo 25. Dicen, miren porque no saben ni el día ni la hora. Mateo 25:13. Entonces, en conclusión, también podemos sacar de que la parábola del hombre rico que se planteaba construir graneros más grandes para su abundante cosecha
y que Cristo o Dios mismo le dice: insensato, insensato, construyes granero, pero no sabes si en este día o en esta noche se te pedirá la vida. Y lo que has preparado, ¿de quién será? Dice el Evangelio de San Lucas. Y también un dicho también que tiene Cristo: ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Lo refiere el Evangelio de San Mateo en el capítulo 26. Entonces, la tradición de la iglesia ha hecho suya esta enseñanza sobre la muerte. Los mismos padres apostólicos, los padres de la iglesia, los padres del desierto, los padres de la iglesia oriental, de la iglesia occidental, todos los padres de la iglesia siempre han cultivado este pensamiento de la muerte hasta que lo convirtieron en una práctica constante y lo tuvieron vivo por todos los medios posibles a su alcance. Vemos una Edad Media incluso que la predicación de los novísimos era una predicación fuerte. Y también tenemos la certeza por la historia de que fueron los años más gloriosos de la iglesia, porque en esos siglos, los primeros siglos y la Edad Media, es donde abundan los santos en la iglesia. Eso significa pues que la predicación de los novísimos trae muchos santos a la iglesia, que desdichadamente se ha olvidado esa predicación, siempre lo hemos dicho. Dice la imitación de Cristo: por la mañana ten en cuenta que no vas a llegar a la noche, y cuando caiga la noche no te atrevas a prometerte que te levantarás por la mañana siguiente. También San Alfonso María de Ligorio tiene un tratado hermoso titulado Preparación para la muerte, que ha sido durante siglos un clásico de la espiritualidad católica. San Alfonso María de Ligorio, Preparación para la muerte. Incluso ya no necesitamos andar buscando el libro, porque está en internet, a través de YouTube, en los audiolibros. Búsquense audiolibros de San Alfonso María de Ligorio. Ahí están sus temas y sus grandes predicaciones para la preparación para la muerte, ¿verdad? Entonces, esa idea de San Alfonso María de Ligorio, ese clásico de San Alfonso María de Ligorio, debería ser como la Biblia, como el catecismo, un texto que siempre lo tengamos debajo de la almohada, para estar meditando siempre sobre la preparación para nuestro encuentro con el Señor. Y yo quiero repetírselo de alguna manera, porque con mi edad, fíjense ustedes que la edad adulta, la tercera edad, como se le dice modernamente a los viejos, es una edad privilegiada, porque el Señor nos ha regalado tantos años de experiencia por un lado, y tener tiempo para prepararse a su encuentro es una de las mayores gracias que yo personalmente he sentido en mí, que el Señor me quiere tanto, que me ha regalado tantos años, ahora ya jubilado, para tener tiempo de prepararme para la muerte. Y muchos santos también, a partir de este San Alfonso María de Ligorio, muchos santos a partir del siglo XVI son representados en la obra de arte, son representados meditando frente a un cráneo, frente a una tumba, etc. Este modo sapiencial o este modo sabio, la sabiduría cristiana de hablar de la muerte, esto se encuentra en todas las culturas, no solamente en la Biblia. Fíjense ustedes, porque
Y no solamente en el cristianismo, porque es una ley natural que traemos todos los seres humanos cuando nacemos. Y esta sabiduría para pensar sobre la muerte tendríamos que cultivarla de una manera más amplia nosotros los cristianos. Porque esta reflexión sobre la muerte también está presente en el secularismo, en el pensamiento moderno y vale la pena pues reflexionar sobre estas conclusiones a las que se ha llegado por la influencia fuerte de los pensadores, los filósofos modernos y de nuestra cultura. Por ejemplo, Padre Canta la Mesa hace referencia, por ejemplo, a Jean-Paul Sartre. Este hombre, este filósofo, invirtió la relación clásica entre esencia y existencia, afirmando que la existencia es lo primero y es más importante que la esencia. Traducido en términos simples, esto significa que no hay orden ni una escala de valores objetivos anteriores a todo. Para Sartre no hay escala de valores. Dios, el bien, los valores, la naturaleza, todo es un chacuatol para él. Y en esta escala de desorden de valores, porque no hay un orden de valores de Sartre, el hombre debe conformarse, que todo parte de la existencia, de su propia existencia, de su propia libertad individual. Cada persona debe inventar, dice Sartre, y realizar su destino como el río que avanza, que excava su propio cauce. La vida es un proyecto que no está escrito en ninguna parte, sino que se decide por las propias elecciones libres, dice Sartre. Y es totalmente equivocado, pues, porque la vida es un proyecto que ya está escrito en cada corazón del ser humano que viene a este mundo. Entonces, este modo de Sartre de concebir la existencia ignora por completo el hecho de la muerte, no piensa en la muerte. Por lo tanto, todo esto que dice Sartre es refutado por la realidad misma de la existencia. ¿Verdad? Pues el que quiere reafirmar la existencia y la esencia es totalmente refutado porque la muerte no la tomó en cuenta en su pensamiento, en su reflexión. ¿Por qué? Porque nos podemos preguntar, ¿qué puede proyectar el hombre si no sabe ni depende de él si mañana va a seguir vivo o muerto? Esa es una reflexión contra lo que dice Sartre, filósofo moderno, ¿verdad? Ahora bien, hay otro pensamiento filosófico de Martin Heidegger, un alemán, filósofo, es un poco más creíble pues, que Sartre, ¿verdad? También Martin Heidegger parte de las premisas análogas, ¿verdad? De la existencia y de la esencia y se mueve en el mismo cauce pues, de ese existencialismo. La palabra existencialismo significa que lo que vale es existir en este mundo, dejas de existir, ya no vales nada, sin pensar en la muerte ni nada. Entonces, sin embargo, pues en este mismo existencialismo, cuando define al hombre como un ser para la muerte, hace de la muerte no un accidente que acaba con la vida, sino la esencia misma de la vida. Aquello de lo que está hecha la vida. Vivir es morir, decía Martin Heidegger. El hombre no puede vivir sin quemar y acortar su vida, que también no es acorde pues, con la fe cristiana, no es acorde este pensamiento de Martin Heidegger tampoco. Porque diría yo lo contrario de Sartre, donde dice que nosotros nacemos para morir y entonces el resto de la vida humana no tiene ninguna esencia, ninguna validez para este otro filósofo, pero sin embargo pues un poco menos
menos complicada que el Sartre, que se acabó con todo, ¿verdad? Por su lado, entonces, San Agustín también se había anticipado a esta intuición del pensamiento filosófico moderno sobre la muerte. Pero para sacar de esto una conclusión totalmente diferente, San Agustín, con su pensamiento cristiano, filosófico cristiano, pues habla distinto, saca una verdadera conclusión más valorosa. Y dice que no es el nihilismo, sino la fe en la vida eterna, lo que le da sentido a nuestra esencia y a nuestra existencia. Cuando un hombre nace, decía San Agustín, se hacen muchas hipótesis. Tal vez sea hermoso, ¿verdad? Cuando una persona nace, dice, tal vez sea hermoso, tal vez sea feo, tal vez sea rico, tal vez sea pobre, tal vez vivirá mucho tiempo, tal vez no vivirá tanto. Pero nadie dice, ¿verdad? Tal vez muera o tal vez no muera. Cuando está, por ejemplo, cuando una persona nace. Cuando una persona nace no se piensa que va a morir. Y esta es la única cosa absolutamente segura en la vida, dice San Agustín. Cuando sabemos que uno está con una enfermedad, por ejemplo, incurable, nosotros decimos, pobre hombre, debe morir, está condenado a muerte, no hay remedio. Pero no deberíamos decir lo mismo cuando una persona nace, se pregunta San Agustín. Cuando una persona nace, preguntarse, pobre hombre, debe morir, acaba de nacer, pero deberá morir en algún momento de su vida. No hay remedio, está condenado a morir. ¿Qué importa el tiempo que dilate esta persona, sea largo, sea corto? Debe morir, decía en su reflexión San Agustín. Entonces, la muerte es la enfermedad mortal que se contrae al nacer. Esa es una reflexión que hace San Agustín. La muerte es una enfermedad mortal que se contrae en el momento que uno nace, y cada día que va pasando se lo vamos entregando a la muerte. Dante, por su lado, otro filósofo moderno, escritor, poeta, condensó en un solo verso esta visión de San Agustín, ¿verdad? Y definía Dante con San Agustín: la vida humana en la tierra es como un correr hacia la muerte. Veamos otro tema. En la escuela de la hermana muerte, ahí instruimos San Francisco de Asís, ¿verdad? Ahora bien, en esta oleada de avance de la tecnología y de las conquistas de la ciencia, de los grandes descubrimientos de la modernidad, nosotros corremos el riesgo de ser como ese hombre de la parábola que se decía a sí mismo, que ya la leímos anteriormente. Alma mía, tienes muchos bienes a tu disposición para muchos años. Descansa, come, bebe y diviértete. Lo refiere San Lucas en el capítulo 12, versículo 19. Entonces, esta consideración sapiencial de la muerte conserva después de Cristo, la sabiduría cristiana conserva después de Cristo la misma función que tiene la ley después de la venida de la gracia. También ella, la gracia, sirve para preservar el amor y la gracia. También la ley, repitámoslo, sirve también para conservar el amor y la gracia. La ley está escrito, fue dada para los pecadores, dice San Pablo en la primera carta a Timoteo. Y nosotros todavía somos pecadores, es decir, somos sujetos a la seducción del mundo, de las cosas visibles, siempre tentados de conformarnos con este mundo, dice San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 12. Y no hay mejor lugar para colocarse, para ver el mundo, para verse a uno mismo
y para ver a todos los acontecimientos en su verdad, en el campo mismo de la muerte. Si nosotros vemos todos estos elementos con el enfoque de muerte, el mundo, uno mismo, los acontecimientos, no vamos a tener dificultad porque entonces todo se va a poner en su justo lugar. El mundo aparece a menudo como una maraña inextricable, inexplicable de injusticia, de desorden, hasta el punto de que todo parece ser o suceder al azar, sin ninguna coherencia, sin ningún plan alguno, sin ningún plan. A menudo también vemos que en este mundo moderno triunfa la iniquidad y la inocencia es castigada. Como yo refería alguna vez en un caso concreto que viví y expresé estas palabras, dije yo, aquí se premia a los malos y se castiga a los buenos. Y eso es lo que realmente sucede en el mundo. En el mundo se premia a los malos y se castiga a los buenos. Pero para que no se crea que en el mundo hay algo fijo y algo constante, decía Bousset que a veces se ve lo contrario, es decir, que la inocencia está en el trono y la iniquidad está en el patíbulo. Pero tenemos que verlo desde la visión de Cristo. Desde la visión de Cristo, la iniquidad está en el patíbulo y la inocencia está en el trono. Porque entre más sacrificado y violentado es el inocente, es más grande a los ojos de Dios. Es más grande su dignidad. Con este problema que tuvimos hace unos años con los ISIS, todos estos musulmanes que andaban matando miles de personas en aquellas ciudades del Medio Oriente, salió un muchacho, creo que era evangélico, que lo iban a matar, y salió con una cara sonriente. Miren, a mí me impactó, hasta me sacó lágrimas, porque dije yo, qué grande se ve ese hombre. Ese hombre inocente que le iban a cortar la cabeza, lo iban a quemar vivo, porque todo eso lo vimos en internet, cómo los quemaban vivos, cómo les cortaban la cabeza, cómo les pegaban fuego vivo. Y yo miré el rostro de ese hombre, un hombre muy simpático, y decía yo, qué grande se ve ese hombre. Es lo que dice Bousset. A veces en el mundo sucede lo contrario, dice, porque en el mundo se premia a los malos y se castiga a los buenos. Pero a veces, dice, en este mundo se ve lo contrario. Se mira la inocencia grandísima, que la inocencia es la gran dignidad. Está en el trono la inocencia. Y la iniquidad está en el patíbulo, porque es cuestión de tiempo para que la iniquidad sea destruida y arrojada al fuego que no se apaga nunca. ¿Hay algún punto desde el cual observar este inmenso cuadro y descifrar su significado? Sí hay. Es decir, ese punto desde el cual nosotros podemos descifrar este cuadro que vivimos en el mundo, es la muerte. Porque a la muerte le sigue el juicio de Dios, dice San Pablo en la carta a los Hebreos en el capítulo 9. Entonces, visto desde esta visión cristiana, todo adquiere su justo valor con la sabiduría bíblica, la sabiduría sapiencial. La muerte es el final de todas las diferencias. La muerte es el final de todas las injusticias que existen entre los hombres.
La muerte, dice Canta la Mesa, es como el nivel de los albañiles. Cuando uno pone el nivel, todo se pone recto. Desaparecen las diferencias y desaparecen los privilegios. Cuando pensamos a la luz de la muerte, ante Dios todos seremos iguales, todos seremos juzgados. Nadie es más que otro ante Dios. Entonces, mirar la vida desde el punto de vista de la muerte otorga una ayuda extraordinaria para vivir bien. ¿Estás angustiado por problemas, por dificultades? Adelantate, colocate en el punto correcto. Mira todas estas cosas, estas dificultades, todas estas angustias desde el lecho de la muerte. Y te dirás, ¿cómo te gustaría a ti haber actuado en esos momentos difíciles? ¿Qué importancia le daríamos a las cosas si la vemos desde el punto de vista de nuestra muerte? Dice la sabiduría cristiana, hazlo así y te salvarás. ¿Tenés una discrepancia con alguien? Mira la cosa desde el punto del hecho de la muerte y te podés preguntar, cuando tenés una discrepancia con alguien, ¿qué te gustaría haber hecho con esta persona? ¿Haber ganado o haberte humillado? ¿Haber prevalecido mi orgullo o haber perdonado? Entonces, el pensamiento de la muerte en este momento nos impide apegarnos a las cosas materiales. Nos impide fijar aquí abajo la morada del corazón. Olvidándonos que no tenemos una morada estable aquí abajo, dice San Pablo en los Hebreos. El hombre, dice el Salmo, cuando muere no se lleva nada, ni desciende con él su gloria a la tumba, dice el Salmo 49. El ser humano cuando muere no se lleva nada consigo. Entonces, la hermana muerte es una muy buena hermana mayor y una buena pedagoga. Nos enseña muchas cosas, basta que sepamos escucharla con docilidad. A la hermana muerte. La iglesia no tiene miedo de enviarnos a la escuela con la hermana muerte. Por ejemplo, en la liturgia del miércoles de ceniza hay una antífona en tonos fuertes que dice: enmendémonos del mal que hemos hecho por ignorancia. No suceda que alcanzados de repente por la hora de la muerte, busquemos un espacio para hacer penitencia y ya no podamos encontrarlo. Dice la antífona. La antífona son pensamientos introductorios en la liturgia. Esas son las antífonas. Son pensamientos introductorios, incluso pensamientos bíblicos puede ser, que nos introducen a la liturgia. Entonces, dice esa antífona en tono fuerte el miércoles de ceniza: enmendémonos de hacer el mal por ignorancia. No suceda que nos alcance la muerte, busquemos cómo hacer penitencia y ya no podamos hacerla. Un día, una hora, una buena confesión, una buena obra, un rato en el Santísimo, qué diferente sería para nosotros el pensamiento de la muerte. ¿Cómo preferiríamos esos pensamientos de la muerte a todos los honores, a todos los reinos, a todos los premios, a la larga vida, a la riqueza, a la salud? Porque todo eso nos puede conducir a la perdición. Pienso en otro ámbito en el que necesitamos urgentemente pensar en la hermana muerte como maestra. Más allá del campo ascético, que es el campo en el que la vivió San Francisco de Asís. Pensar en el campo de la evangelización, por ejemplo.
el pensamiento de la muerte en la evangelización, miren ustedes, es casi la única arma que nos queda para sacudir el letargo en el que está sumida la sociedad opulencia, a la que le ha sucedido lo que le sucedió al pueblo elegido cuando fue liberado de Egipto. Dice el Deuteronomio 32 que este pueblo egipcio comió y se hartó, se sació, dice aquí. Sí, se engordó, se cebó como los cerdos, se enorgulleció y rechazó a Dios. Ese Dios que lo había liberado y que le había dado de comer. Y así está el mundo, en un letargo terrible porque han sacado a Dios de la sociedad, han sacado a Dios de sus corazones, han sacado a Dios de la familia, han sacado a Dios de la escuela, han sacado a Dios de las oficinas, principalmente gubernamentales. Entonces, toda esa gente se está preparando, engordándose para el día de la matanza, porque rechazaron a Dios. Y entonces es un momento importante para la evangelización, este pensamiento de la muerte, que todo el mundo tiene miedo a hablar de la muerte. Yo creo que con la pandemia, 2 años de tanta muerte, 5,5 millones de personas, yo creo que tenemos que pensar en la muerte. Tenemos que pensar seriamente y evangelizar. Porque como dice el santo cura de Ars, San Juan María Vianney y San Alfonso María Ligorio, preparémonos para la muerte, que es lo único seguro que tenemos. Y cuidado que no nos dé tiempo de prepararnos, porque el Señor ya tiene contados los pecados que nos va a perdonar a todos. Y si nos pasamos un pecadito más, peligroso que se convierta en un pecado en contra del Espíritu Santo, y recuerden que ese no tiene perdón ni aquí ni allá. Entonces, en un momento delicado de la historia del pueblo elegido de Dios, Dios le dijo al profeta Isaías, grita. Y el profeta le preguntó, ¿qué voy a gritar? Y Dios le dice, que todo hombre es como la hierba y toda su gloria es como el heno del campo. Se seca la hierba, la flor se marchita cuando el aliento del Señor sopla sobre ellos. Dice el profeta Isaías en el capítulo 40, en el segundo Isaías, en los versos 6 y 7. Creo que Dios hoy da esta misma orden a los profetas, a nuestros legítimos pastores, a los sacerdotes y obispos. Dios da esta misma orden, griten. Y lo hace porque ama a sus hijos, nos ama y no nos quiere ver como ovejas que nos encaminamos a los infiernos y que su pastor es la muerte. Decía el Salmo 49, que hay personas que su pastor es la muerte, que van por el camino ancho. Son ovejas que van encaminadas al infierno y Dios quiere salvarnos. Y es un grito muy actual que Dios se lo está gritando a sus profetas nuevamente. Griten, griten. ¿Y cuál es el grito? Que vamos a morir. Somos como la hierba. En la noche se seca, la flor florece en la mañana y en la noche muere. Si Dios nos quita su aliento. Entonces, la cuestión del sentido de la vida y de la muerte desempeñó también, por otro lado, un papel muy notable en la primera evangelización de Europa. Acuérdense la primera evangelización de Europa, que está incluida incluso los mismos apóstoles, porque la tradición habla de Santiago en España. Entonces, toda la predicación histórica de la iglesia es sobre este tema, del sentido de la vida y el sentido de la muerte. Pero dice Padre Cantalamessa que se debe
volver a retomar este esfuerzo antiguo y hacerlo actual para nuestra predicación sobre la vida y sobre la muerte en esta nueva, ya nueva evangelización, no, sino esta reevangelización de Europa. ¿Por qué se habla en estos dos términos? Reevangelización y nueva evangelización. Reevangelizar es donde ya se perdió la fe. Es volver desde cero a predicar la fe. Y la nueva evangelización es para los cristianos alejados que de alguna manera tienen un poquito de fe. Es reavivarles la fe, esa es la nueva evangelización. Pero la reevangelización es a un continente que ha perdido totalmente la fe, que ha sacado a Dios de sus mismas raíces históricas, que es Europa, lo señala el padre Cantalafesa. ¿Por qué razón? Porque dice que esta cuestión del sentido de la vida y de la muerte en la evangelización, este interrogante allanó el camino del evangelio en toda la historia de la iglesia. Porque el sentido de la vida y el sentido de la muerte siempre es una brecha abierta en el corazón de los hombres para que nosotros podamos entender y comprender y valorar nuestra vida y nuestro destino eterno, ya sea en la gloria o en los infiernos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor me los bendiga a todos.